Señor Jesús si lo crees. Pues vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿te parece? Muy bien, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Voy a estar manejando varias citas. No las voy a estar buscando, sin embargo me gustaría que tú reflexionaras en esto. Y voy a estar hablando del Evangelio de Lucas, capítulos 24, en sí, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24. ¿Sí? No doy una cita específica en este momento, sin embargo voy a estar citando muchas citas de estos capítulos de Lucas, a partir del capítulo 19 hasta el capítulo 24. He titulado este sermón, La semana que transformó al mundo. Voy a dar mucha información, espero que estés atento a cada palabra que el Espíritu Santo va a estar hablando a través de mí en esta mañana, en este tiempo. La semana que transformó al mundo. En el mundo han existido muchos sucesos, muchos eventos que han transformado, que han cambiado la historia. Déjame decirte algunos de ellos. Algunos fueron grandes inventos, otros fueron grandes sucesos. Sin embargo, han transformado la historia de la humanidad. Bien, alguno de ellos, por ejemplo, es el descubrimiento del fuego. El fuego que revolucionó muchas cosas, ¿verdad? La rueda, el invento de la rueda también fue algo sobrenatural, ¿verdad? Que un invento que pudo transformar tantas y tantas cosas, haciendo tantos inventos en los que podemos disfrutar hoy en día, ¿verdad? La edad de hierro, se descubrió que el hierro se podía fundir, ¿verdad? Y comenzó a fabricarse gran cantidad de cosas, no solamente armamentos para la guerra, sino gran cantidad. Tan solamente voltea a tu alrededor y podrás ver todo lo que ha sido hecho o se hace con eso del hierro, ¿verdad? O la fundición de metales. Bien, la revolución industrial también fue algo que fue un parteaguas, ¿verdad? Para la historia de la humanidad. Mucha tecnología comenzó a desarrollarse, entre ellas las telecomunicaciones empezaron a ser cada vez más y más. El descubrimiento de la imprenta también fue algo, ¿verdad? Tú y yo podemos disfrutar de muchos libros, de la forma en que piensan tantos y tantos autores. Sin embargo, déjame decirte que la imprenta, uno de los primeros libros que publicó o que imprimió, fue la Biblia, la cual podemos disfrutar tú y yo en este momento. Bien, también las guerras mundiales han revolucionado tantas cosas, ¿verdad? No solamente se han perdido vidas, sino que también ha revolucionado la inteligencia, la tecnología, el conocimiento en muchas naciones. Por ejemplo, hablar del viaje a la luna, o actualmente lo que se está haciendo hacia Marte, todo esto revoluciona, ¿verdad? Todo esto está cambiando más y más nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Eventos que han transformado a la historia, pero hoy te vengo hablando acerca de un evento transformador, un evento que cambió vidas, que ha transformado vidas en todos los tiempos, ¿verdad? Antes, el ahora, y seguirá transformando vidas en un futuro si tú y yo ya no estamos. Bien, te estoy hablando de esa semana que transformó al mundo, conocida mejor como la Semana Santa o la Semana Mayor, como tú le quieras decir. Bien, te voy a estar hablando lo que aconteció en esa semana, la Semana Santa. Podemos escuchar que es lunes santo, martes santo, miércoles santo y así nos vamos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué sucedió en cada uno de estos días. Yo sé que mucha de esta información ya la conoces si has leído las Escrituras, pero me gustaría citarte parte por parte lo que se hizo en cada día y te darás cuenta al final la importancia de esta semana, lo grandiosa de esta semana, ¿verdad? ¿Qué la hace diferente? Pues vamos a ver. Y quisiera empezar un domingo previo, ¿verdad? El domingo pasado.
que se celebraba el Domingo de Ramos. Vamos a iniciar a partir de ese domingo. Domingo de Ramos. Bien, Jesús está a punto de hacer su entrada triunfal, ¿verdad? Dice que llega con sus discípulos al Monte de los Olivos. Los discípulos entonces pues están alegres, están contentos, ¿verdad? Jesús entonces les dice: voy a hacer mi entrada triunfal a Jerusalén. Y está a punto de entrar ahí, está en el Monte de los Olivos. Así es que manda a sus discípulos a ir por un pollino, ¿verdad? Como dice la Escritura, un burro, para ser montado y Jesús pudiera hacer su entrada triunfal, ¿verdad? Bien, pero le da instrucciones a los discípulos. Pongamos atención en todos los detalles. Jesús manda a sus discípulos, ¿verdad? Entonces sus discípulos les dice: vayan, y le preguntan los discípulos: Señor, ¿y dónde está el burro? ¿Cómo vamos a reconocer, verdad? Bien, entonces vayan, van a encontrar un pollino atado, entonces lo van a desatar y lo van a traer. Pero si el dueño les pregunta: ¿a dónde llevan eso?, le van a contestar a aquel señor: el Señor lo necesita. Palabras hermosas, ¿verdad? El Señor lo necesita. Cuando Dios te pida algo, cuando Dios quiera algo de ti, recuerda esta palabra: el Señor lo necesita. Y seguramente lo necesita con un propósito, ¿verdad? Seguramente lo necesita para hacer algo. Entonces no cuestionemos lo que el Señor Jesús está haciendo cuando no entendamos las cosas, por qué ocurren, por qué pasan. Recuerda esto: el Señor lo necesita. Entonces Jesús monta aquel burro, ¿verdad? Rápidamente los discípulos ponen ropas ahí para que Jesús pudiera sentarse en aquel pollino, y comienza la entrada triunfal. La gente del pueblo sabía que Jesús venía. La gente del pueblo ya conocía los milagros de Jesús. La gente del pueblo, aún los que no lo habían visto, habían escuchado. Entonces hubo una gran alegría en ese momento, porque el Señor Jesús estaba a punto de entrar. ¿Y cómo lo hace? Montado sobre un pollino. Mientras él iba pasando junto con los discípulos, montado en aquel burro, la gente, dice la palabra, que iba tendiendo sus ropas para que fuera pasando Jesús, pero también iban arrancando ramas, ¿sí?, de los árboles. Entonces de ahí viene todo esto, ¿verdad? De la tradición de lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Jesús hace su entrada a Jerusalén, ¿verdad? Mientras toda la gente gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Seguramente ese momento fue un momento fascinante para el Señor Jesús, ¿verdad? Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Sin embargo, más adelante vamos a ver que muchas de esas personas les duró muy poco su alegría. Bien, cuando Jesús hace su entrada ahí en el Monte de los Olivos, montado en aquel pollino, dice la palabra que Él se detiene de repente y comienzan a salirle lágrimas de los ojos. Dice literalmente la palabra que Jesús lloró al ver de lejos la ciudad a donde iba. Esto debe de mover nuestro corazón. Cada vez que recordemos ese Domingo de Ramos, debemos de recordar no solamente el ir, el congregarse, el estar en un servicio, sino debemos de recordar también que Jesús lloró. Lloró porque había corazones duros en aquella ciudad. Muchos milagros se habían hecho en aquella ciudad y aún la gente seguía incrédula. Por eso es que Jesús llora en ese momento, ¿verdad? Imagínate un momento de alegría y de repente, lleno de emoción, algo llena el corazón de Jesús. Lo inunda una tristeza, ¿verdad? Por todas las personas que aún no se han arrepentido, por todas las personas que no quieren creer, por todas las personas que son duras de corazón. Pensemos en esto, el Domingo de Ramos, como un día en que Jesús lloró al ver la ciudad de lejos. Que si Jesús mirara, o más bien imagina que Jesús está mirando en este momento a nuestra ciudad, ¿cómo se sentiría Jesús? ¿No acaso lloraría nuevamente como lloró por aquella ciudad? Bien, avanzamos. Un día después, el día lunes, Jesús
hace la limpieza del templo, ¿verdad? Conocemos bien esta historia. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 19, a partir del versículo 45. Jesús entra al templo, ¿verdad? El templo no nada más es entrar al templo, sino que entra al patio del templo, una extensión muy grande de los que estaban allí, ¿verdad? Pero se lleva una sorpresa terrible, ¿verdad? ¿Cuál es? Que Jesús entra, pero ahora, un día antes había estado muy contento en la entrada triunfal, pero ahora en este día lunes entra y se enoja, se molesta en gran manera. ¿Por qué motivo? Porque encuentra que la casa de su padre ha sido convertida en cueva de ladrones. Ahora Jesús está molesto y comienza a hacer azote de cuerdas, comienza a voltear a los cambistas, la mesa de los cambistas que estaban ahí, ¿verdad? Comienza a correr ahí a los animales que se estaban vendiendo ahí. Y cita la escritura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús estaba muy molesto. El celo por su padre lo movió a esto. ¿Cómo es posible que en la casa de Dios estuviera pasando esto? Muchas personas tan solamente van por negocio a la iglesia, ¿sí? Muchas personas estaban fuera del templo y solamente las personas iban a comprar. Anteriormente se sacrificaban animales. Anteriormente presentaban ofrendas delante de Dios. Ya ni siquiera se preocupaban por preparar una ofrenda, sino que llegaban al patio de aquel lugar para comprar los animales y presentarlos, una cosa más fácil, ¿verdad?, para ellos. Pero Jesús reprueba todo esto. Jesús también, al entrar, ya después de haber hecho eso, de haber limpiado la casa de su padre, ahora comienza también con autoridad a enseñar en aquel templo, ¿verdad? No solamente en ese lugar, Jesús enseñaba en todos los lugares, pero uno de los lugares en donde más Jesús hablaba era en el templo. Imagínate Jesús enseñando en el templo, no en una forma religiosa como estaban acostumbrados los sacerdotes, haciendo ceremonias, poniendo varias cargas que ni ellos mismos podían llevar, sino ahora Jesús estaba enseñando como quien tiene autoridad, con sabiduría de Dios, con poder de Dios, enseñando cada día en el templo. No solamente lo hizo ese momento, sino que hubo muchos momentos previos en que Jesús estuvo enseñando la hermosa palabra de Dios. Bien, ahora los sacerdotes, los escribas y los principales, al ver todo lo que había hecho Jesús, todo aquel alboroto que había armado y encima predicar la palabra de Dios en el templo, esto los hizo enojar de tal forma que crujían los dientes, ¿verdad? Estaban muy molestos por lo que Jesús estaba haciendo y buscaban la forma, buscaban la manera de matar a Jesús, ¿verdad? Avanzamos al día martes. Día martes, Jesús anuncia su muerte. Jesús sigue enseñando en el templo, ¿verdad? Y en el templo enseñaba, y tú y yo sabemos que cuando Jesús enseñaba, muchas veces utilizaba parábolas para hablar tanto para sus hijos, para su pueblo, como parábolas también para hablar en contra de aquellos que estaban oponiéndose al Hijo de Dios. Así es que Jesús comienza a enseñar una parábola. Esta parábola es la parábola de la viña, en donde un hombre dice, plantó su viña. Plantó su viña, ¿sí? Imagínate, planta su viña y deja ahí a los cosechadores que se encarguen de que den fruto, ¿verdad? Y puedan presentar el fruto al dueño, ¿sí? Entonces dice la palabra en esa parábola que el dueño de aquella viña se va lejos. Y tardó mucho tiempo. Sí, tardó muchísimo tiempo en regresar, pero él lo que esperaba era el fruto de aquella cosecha, de lo que él mismo había iniciado, de lo que él mismo había hecho. Así es que, pasado ya un tiempo, envía a uno de sus siervos para recoger el fruto que le pertenecía. Así es que es enviado aquel siervo, pero aquellos hombres cosechadores eran malos.
Y comienzan a hablar, ¿verdad? Mal. ¿Y quién es ese hombre? Ese es el siervo del dueño. ¿Qué les parece si nosotros nos quedamos con la tierra y matamos a ese siervo? Y así lo hicieron, mataron al siervo. El dueño, al ver que no regresaba y al saber lo que habían hecho, mandó a otro siervo, ¿verdad? Y así sucedió esta historia 1, 2, 3 veces, y ellos mataron a sus siervos. El dueño comenzaba a enojarse. El dueño entonces dijo: voy a enviar a mi hijo, quizás a él lo respeten. Así es que el hijo fue a presentarse con aquellos agricultores para que dieran fruto. Pues el fruto que le pertenecía al dueño, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron ellos? Dijeron: ay, mira, ahí viene el hijo, el heredero. ¿Qué les parece si nosotros también lo matamos a él y ya nos quedamos con todo? Y así lo hicieron, ¿verdad? Mataron también al hijo de aquel dueño. Bien, entonces el dueño, al saber esto, se enojó en gran manera, ¿sí? Se enojó y fue y obviamente hizo grandes estragos a estas personas malas y malvadas, ¿verdad? Y como ellos no supieron cuidar de los bienes de aquel dueño, dice la palabra que envió a otros. Hermosa parábola, ¿verdad? Bien, ¿qué significa esto? El dueño es Dios, Dios quien ha hecho y ha creado la tierra con todos sus moradores, ¿verdad? Los siervos que ha enviado son los profetas del Antiguo Testamento, a quienes mataron. El Hijo, a quien también envió, prácticamente se lo está diciendo a los saduceos, a los sacerdotes que estaban ahí en el templo, y les dice: a mi hijo van a respetar. Pero ¿qué sucede? También matan al hijo. Aquí Jesús entonces estaba hablando acerca de que él, como hijo de Dios, también iba a ser muerto por mano de ellos. Y después dice que a los que estaban ahí los quitó, ¿verdad? Esto representa al pueblo judío. Y dice que puso nuevas personas. Esas nuevas personas te representan a ti y me representa a mí. ¿Qué vas a hacer con el Hijo de Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha pedido? Dios te ha dado bienes, Dios te ha dado fruto, o te ha dado talentos, te ha dado talentos para que des fruto, ¿verdad? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Serás como aquellos malvados que no quisieron saber ni de los siervos, ni del Hijo, y que piensan que pueden vivir de una manera lejos de Dios. Bien, entonces Jesús está anunciando su muerte en este día martes. Avanzamos al día miércoles. El día miércoles, el Sanedrín, ¿sí? La junta donde estaba el sumo sacerdote, donde estaban los saduceos, donde estaban los maestros de la ley, los escribas, se reunieron, ¿verdad? Miércoles el Sanedrín condena a Jesús. Estaba cerca, dice la palabra, que estaba cerca la fiesta de los panes, conocido mejor como la fiesta o la Pascua. ¿De dónde viene esta palabra Pascua? Bien, viene del Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando Dios está liberando a su pueblo de Egipto. Cuando Dios está sacando a su pueblo con mano fuerte, envía 10 plagas. ¿Cuál es la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos, ¿sí? Y Dios estaba haciendo separación entre egipcios e israelitas, hijos de Dios. Bien, ¿qué es lo que hace? Manda a sus hijos a celebrar, no a celebrar, sino que en sus hogares mataran un cordero por familia. Bien, si la familia era pequeña, podían unirse 2 familias para matar ese cordero, pero también en la mesa tenía que haber panes sin levadura. Ese pan sin levadura representa el pecado. No tenía que haber pecado. En tu vida y en mi vida no tiene que haber panes sin levadura. Bien, también ese sacrificio al matar y al degollar aquel cordero, también tenía que cubrirse el dintel de las puertas y las ventanas con sangre de aquel cordero. Y dice la palabra que el ángel de la muerte iba a pasar
pero donde viera que estaba ese sacrificio, ese dintel con la sangre en la puerta y en las ventanas, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Bien, de ahí viene entonces la palabra Pascua. Nosotros actualmente la seguimos celebrando como la Santa Cena. Bien, avanzamos entonces. Los sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, ¿sí? Pero no podían hacerlo en esta fiesta tan importante, ¿verdad? Ellos querían agarrar a Jesús, ¿sí? Matarlo antes de esta fiesta, porque era una fiesta muy importante. Dice la palabra que entonces también vino con ellos Judas. Y viene una palabra muy fuerte ahí. Y Satanás entró en Judas. ¿A ti se te mete el diablo de repente? Satanás entró en Judas. Judas, el que iba a entregar al maestro. Judas convino con aquellos, con aquel Sanedrín, con aquellos que integraban el Sanedrín, para vender a Jesús por 20 monedas de plata. Había intenciones malas en el corazón de Judas. Bien, ahora había convenido y les había dicho, bien, yo voy a recibir esas 20 monedas de plata, ¿verdad? Era un avaro, era un codicioso y no le importó entregar al Señor Jesús. Pero ¿quién estaba totalmente atrás de Judas? Satanás. ¿Sí? El enemigo de Dios. Satanás, quien incita a las personas, y en este momento entró en Judas, incitó a Judas para recibir ese dinero e iba a entregar a Jesús con un beso. A la persona que yo besare, esa es la persona a quien deben arrestar cuando fuera con los soldados, ¿verdad? A quien yo besare, ese es Jesús. Esto sucedió entonces el día miércoles. Avanzamos al día jueves. El día jueves, también conocido como la última cena o la Santa Cena. Llegó el día entonces de esa fiesta que estaban esperando, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Era un momento muy especial y sigue siendo un momento muy especial, una fiesta muy especial para los judíos. Para Jesús esta era una fiesta muy importante también. Jesús entonces le dice a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, que vayan y prepararan el lugar donde habrían de tomar la Santa Cena, donde habrían de participar de esto, ¿verdad? De preparar la Pascua, de preparar los alimentos, de preparar aquel lugar. Bien, Jesús también les dio instrucciones dónde iba a ser aquel lugar. Les dijo a Pedro y a Juan, vayan y sigan a un hombre que va caminando por la calle y lleva en sus hombros un cántaro de agua. Bien, dato y seña, ¿verdad? Por eso te dije que hay que poner atención a los detalles. Va caminando aquel hombre con el cántaro. ¿Y cómo pudieron reconocerlo? Fácil. Porque entre los judíos también se practicaba que solamente las mujeres llevaban cántaros a sus hogares. Las mujeres eran las que se encargaban de llevar el agua hacia sus hogares. Y no era algo normal que un hombre llevara un cántaro de agua. Así es que rápidamente lo identificaron, lo siguieron y una vez que llegó a su casa le preguntaron, oye, ¿dónde tienes el lugar que el maestro necesita para celebrar la Pascua, ¿verdad? Así es que prepararon rápidamente para esa noche el aposento alto, ¿verdad? Lo que se conoce, como el aposento alto. Una vez que hubieron empezado, el Señor Jesús comenzó con unas palabras hermosas diciendo, cuánto tiempo he anhelado comer esta Pascua, este tiempo. Imagínate, es algo muy importante para el Señor Jesús el haber participado en aquella cena. Dijo, cuánto tiempo he anhelado estar en esta Pascua. Los discípulos pues estaban aprendiendo, ¿verdad? Todavía acerca de todo eso. Bien, comienza la Santa Cena y todo es amor, todo es gozo, todo es alegría. Pero ¿no te ha pasado que durante el tiempo de la comida no todo es alegría? Se suscitaron dos disputas, hubo dos enojos,
¿sí? Por ciertos temas. El primero de ellos es porque Jesús comienza a hablar de que Él iba a ser entregado por uno de ellos que estaba sentado en la mesa. Así es que se comenzaron a voltear a ver unos a otros, ¿verdad? Preguntando, ¿acaso seré yo maestro? Jesús diciendo, aquel que moje su pan en mi plato, en mi copa, aquel es el que me va a entregar, ¿verdad? Y comenzaban a voltearse a ver unos a otros. ¿Por qué? Porque era común que participaran de la Pascua remojando el pan en aquella copa. Todos ellos lo hacían. No es como en este día que podemos disfrutar de una copita cada quien, ¿verdad? Ahora con esto del coronavirus, imagínate mojar el pan en esa misma copa. Voltearía a saber mal también al otro, ¿verdad? Así como lo hicieron los discípulos. Bueno, entonces comenzaron a pelearse, ¿verdad? Entre unos, entre otros. ¿Acaso seré yo? ¿Acaso eres tú? Bien, otra disputa que se dio en aquel aposento alto es que a alguien se le ocurrió preguntar: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién de nosotros será el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús comienza a calentar los ánimos, ¿verdad? Y comienza a hablarles fuerte a los discípulos y les dice: el que quiera ser mayor tiene que hacerse el menor, tiene que servir. Dice, en el mundo las cosas funcionan de la forma como tú estás pensando, pero en el reino de los cielos es diferente. Aquel que quiera ser grande tiene que ser humilde, ¿verdad? Pero los discípulos seguían peleando, seguían discutiendo hasta que llega el momento en que Jesús pega en la mesa, ¿verdad? Y dice: ¡basta! No entienden nada de lo que les estoy diciendo. Termina la Pascua, salen de aquel aposento alto y van platicando por el camino, ¿verdad? Ya Jesús estaba a punto de ser entregado en sacrificio en aquella cruz. Jesús sabía lo que le esperaba. Él lo estaba compartiendo ya en forma directa con sus discípulos. Y sus discípulos seguían discutiendo. Pedro escuchó lo que Jesús estaba diciendo y le dijo a Jesús: Señor, yo nunca te negaré, yo nunca te dejaré. Conocemos esta historia. Jesús le reclama y le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Esto sucedió también ese jueves. También lo que sucedió ese jueves por la noche es que Jesús deja a sus discípulos mientras Él, en su agonizante estado, porque estaba a punto de ser entregado, Él se va a orar a un lugar, ¿verdad? Conocido como el Getsemaní, o conocida también como la oración de Getsemaní. Jesús llora, se va a un lugar a llorar y a orar delante del Padre, ¿verdad? Y vienen ahí unas palabras hermosas que le dice a Dios, a su Padre: Padre, si por favor, si puedo pasar esta copa, Señor, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Pase de mí esta copa, dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Bien, Jesús, dice la palabra, que se pone a llorar, ¿verdad? Y de sus lágrimas salían gotas de sangre. Era tal su lamento, era tal su tormento en aquella noche, que necesitaba de la oración de los discípulos. Regresa a sus discípulos y los encuentra durmiendo. ¿Acaso no habéis podido velar conmigo siquiera 1 hora? Les replica. Pónganse a orar. Y regresó a orar, ¿verdad? Gimiendo delante de Dios, porque venía su hora, porque venía el tiempo en que habría de ser lastimado, golpeado, sacrificado. Regresa, ¿y qué vuelve a encontrar? Y los halla durmiendo. ¿Acaso no habéis podido velar conmigo siquiera 1 hora? Ahí la importancia de la oración. Pero bien les dice: bueno, ya descansen. El momento ha llegado. En eso llega la turba, ¿verdad? Llega una turba para arrestar a Jesús. Entre ellos, ¿quién venía? Judas, quien el diablo había entrado en él, ¿verdad? ¿Y cuál era la forma en que lo iba a entregar? Dándole un beso. Así es que se acerca y le da un beso, ¿verdad? Rápidamente los soldados están apresando a Jesús, pero dice la palabra que uno de ellos, Pedro, saca su espada y le corta
la oreja a un soldado llamado Malco. Rápidamente Jesús voltea a ver a Pedro, voltea a ver a los discípulos y les dice: basta. ¿No crees que si yo quisiera y orara a mi Padre, Él enviaría 12 legiones de ángeles para ayudarme? Ojo, 12 legiones de ángeles. Una legión estaba conformado de entre 1000 a 3000 soldados. Haz las cuentas, 12 legiones de ángeles poderosos para ayudar a Jesús. Sin embargo, Jesús no los pidió por obediencia al Padre, por amor a ti y por amor a mí. Rápidamente Jesús agarra la oreja, pone su mano en aquel soldado y es sanado completamente. Todo esto sucedió ese jueves, ¿verdad? Ese jueves que fue muy difícil. Por la noche entonces ya se llevan a Jesús y avanzamos al viernes. Viernes también conocido como la crucifixión de Jesús. Jesús entonces se presenta, o a la fuerza lo presentan ante el sumo sacerdote primeramente, ¿verdad? El sumo sacerdote necesitaba argumentos para poder encarcelar o juzgar al Señor Jesús. Y una de las preguntas que le hizo fue: ¿tú eres el Hijo de Dios? A lo que Jesús le contesta: tú lo has dicho. Entonces uno de los que estaba ahí se enoja y suelta una bofetada al Señor Jesús diciéndole: ¿así le contestas al sumo sacerdote? Debemos de ver claramente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces Jesús se convierte en objeto de burla, es golpeado, es latigueado por los soldados, ¿verdad? Jesús ahora es presentado ante Pilato este mismo viernes. Es presentado ante Pilato, ¿verdad? Y Pilato lo interroga, lo cuestiona. Aún su mujer le advirtió, ¿verdad?, que había tenido sueños, que tuviera cuidado en la forma como iba a condenar a aquel hombre llamado el Hijo de Dios. Bien, Pilato no encuentra nada, ¿verdad? Así es que él lo lleva también delante de Herodes. Herodes, dice la palabra, que estaba entusiasmado de que Jesús estuviera con él, ¿verdad? E hizo muchas preguntas, a lo que Jesús permaneció callado, como el siervo humilde, como el cordero callado. Herodes se molesta también, ¿verdad? Y lo vuelve a mandar con Pilato para que entonces se hiciera o se ejecutara todo aquel castigo sobre Jesús. Viendo Pilato que no se podía hacer nada con todo esto que estaba aconteciendo, entonces hace algo que tú y yo conocemos: se lava las manos, se quita el paquete, ¿verdad? ¿Sí? Se lava las manos y le dice al pueblo: ustedes son los que lo están enjuiciando, yo me lavo las manos. Y así sucedió, ¿verdad? Entonces ya lo entregan y lo crucifican. Jesús clavado en una cruz, clavado de sus manos, clavado de sus pies, comienza esa agonizante crucifixión. Bien, antes de esto también Jesús tuvo que llevar su propia cruz. Pero al salir de aquel lugar, encontraron un hombre llamado Simón de Cirene. Quizá debió ser una persona pues con una condición física buena, que pudo ayudar al Señor Jesús. Él cargando la cruz mientras Jesús iba siendo golpeado adelante, camino al monte de la calavera, ¿verdad? Entonces vemos aquí también en este día viernes que Jesús es crucificado. Y este día viernes es un día muy especial para todos los cristianos. Es un día en el cual también se predica mucho en ese día las 7 palabras desde la cruz. Jesús aún en la cruz sigue hablando palabras de vida, sigue hablando palabras profundas.
Bien rápidamente, estas 7 palabras es la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús intercediendo por todas las personas que le estaban juzgando, que le estaban golpeando, que le estaban lastimando, orando a su Padre, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Segunda palabra, está hablando con los que están al lado de él, 2 malhechores, ¿verdad? Mientras le injuriaban, mientras uno le injuriaba diciéndole: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Mientras el otro lo paraba, ¿verdad? Diciéndole: oye, nosotros somos los malhechores, él no ha hecho nada. A lo que uno de ellos le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le contesta palabras maravillosas. Escucha bien, abre bien los oídos. Le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquella persona malvada que había hecho tantas cosas en su vida, en el último momento pudo arrepentirse, pudo creer en el Señor Jesús y pudo alcanzar la salvación tan grande que Él le había o le estaba regalando. Tercer palabra le dice también a María, a la madre de Jesús, y al apóstol Juan. Le dice: María, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Aquí lo que podemos aprender es que Jesús, aún en la cruz, está pensando en la familia. Para Jesús las familias son muy importantes. Por eso es que le encarga a María al Hijo y el Hijo a María, para que vieran por ellos entre sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia es importante. Cuarta palabra que dice en la cruz: voltea a ver al cielo y comienza a hablar con su Padre: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús pagando el precio de los pecados en aquella cruz, ¿sí? Sin embargo, déjame decirte que Dios nunca le dio la espalda a su Hijo amado Jesús. ¿Por qué? Porque es la Trinidad. No puede ser separado. No puede ser separado. Jesús entonces siente un gran vacío de soledad en ese momento por causa del pecado. ¿Qué pecado? El pecado del mundo. Incluye tus pecados, incluye mis pecados. Quinta palabra: tengo sed. Jesús, en aquella agonizante crucifixión, por supuesto que al pasar el tiempo, al pasar las horas, es crucificado. Estamos hablando de entre 1, 2, 3 de la tarde, cuando el sol está en su máxima expresión, con todo el sufrimiento que Jesús estuvo pasando. Su cuerpo se estaba colapsando por la deshidratación. Tengo sed, diciéndole ahí al pueblo, a los que estaban en ese momento. Sin embargo, no es una sed solamente física que requiere el cuerpo humano, sino una sed espiritual, hambre de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento genuino. Esa es la sed del que estaba hablando Cristo Jesús. Que su palabra fuera predicada, que tú y yo podamos en alguna forma hablarle a las personas que Cristo es verdad, que Cristo ha resucitado. Sexta palabra: consumado es. Palabras hermosas donde Jesús está diciendo prácticamente que toda la culpa de nuestros pecados ha sido perdonada. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo estaba derramando su sangre delante de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y el acta que estaba en contra tuya y en contra mía, en ese momento fue anulado. Jesús diciendo en aquella cruz: consumado es. La tarea ha sido terminada. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, dice la palabra, Jesús expiró, murió. Jesús sabía en quién había confiado. Jesús estaba entregando ahora su vida, su espíritu, a aquel que era capaz de levantarlo de entre los muertos.
Hermosa palabra, ¿verdad? Bien, cuando Cristo muere, dice la palabra que de repente se cerró el cielo con nubes, ¿verdad? Con truenos, con tormenta, pero también con un gran terremoto. La gente volteaba a ver ese acontecimiento que se había dado en fracción de segundos. Cuando Jesús murió, comenzó a darse algo muy fuerte en la naturaleza. Hasta hubo un temblor muy fuerte, ¿verdad? Quiero ver, o me gustaría haber visto la cara de todas aquellas personas que negaron a Jesús en ese momento al ver todo lo que estaba sucediendo. El Hijo de Dios había sido crucificado, estaba muerto, y ahora la naturaleza misma estaba haciendo algo muy importante. Dice la palabra que cuando tembló el velo del templo que estaba en el templo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Dice la palabra que en aquel terremoto el velo del templo se rasgó a la mitad, de arriba hacia abajo, y esto nos indica que Dios estaba abriendo a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, abriendo la posibilidad de que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, ¿verdad? Podemos entrar, dice la palabra, podemos entrar pues confiadamente ante el trono de gracia para hallar el oportuno socorro que tú y yo necesitamos. Hermoso lo que está sucediendo en ese viernes. Avanzamos rápidamente, ya Jesús ha muerto, y avanzamos al sábado, mejor conocido como el sábado de gloria. ¿Pero por qué de gloria? Un sábado muy terrible para nuestros ojos. Un sábado en que Jesús ya había sido colocado en una tumba nueva, que por cierto compró José de Arimatea, un miembro del concilio que creyó en Jesús. Un hombre rico que le pidió a Pilato que le permitiera enterrar en una tumba nueva al Señor Jesús. Sábado de gloria, mejor también conocido como entre los judíos, el día de reposo. ¿Estás ahí conmigo todavía? Conocido como el día de reposo. Conocemos que el día de reposo, perdón. Voy a pedir por favor que no me interrumpan. Conocido como el día de reposo, ¿sí? En el cual nadie hacía ninguna tarea. Había pasado la fiesta de los panes, la fiesta de la Pascua, pero ahora en sábado tenían que respetar de no hacer ninguna tarea, ningún trabajo. No había labor en ese día. Sin embargo, había una gran tristeza porque los discípulos estaban encerrados, ¿verdad? Estaban temerosos de que también fueran arrestados, pero estaban tristes porque ya no había esperanza en ellos. Sus esperanzas, sus expectativas se habían perdido en ese momento. Jesús estaba muerto. Jesús había entregado su vida. Aquel que decía ser el Hijo de Dios, lo habían visto morir en aquella cruz. Muchos presenciaron cómo bajaron a Jesús de aquella cruz, lo envolvieron en un sudario y cómo lo metieron en aquella tumba y pusieron aquella gran piedra. Aún los que estaban en contra dijeron y pidieron soldados para que custodiasen, para que después no sucediera otra versión. Bien, ese día, ese sábado de gloria, pareciera que no pasó nada. Sin embargo, déjame decirte algo hermoso. Dice la palabra que en ese día, y esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 9, anota las citas, Efesios 4, versículo 9, y Primera de Pedro 3, 17, dice que la palabra que Jesús fue y descendió hasta lo más profundo a predicarles a los espíritus encarcelados. Esto me llena de emoción. Jesús, aunque nosotros pensamos que estaba muerto,
Jesús seguía haciendo obra, predicándole a los espíritus cautivos. Realmente no voy a explicar mucho esto, pues es un misterio. Pero vemos que el Señor Jesús aún sigue trabajando. Cuando en tu vida pienses que no está pasando nada, recuerda esto: el Señor Jesús sigue trabajando. Él mismo lo dijo: mi Padre y yo hasta este momento trabajamos. Sábado de gloria, un sábado triste para los discípulos, un sábado triste para las mujeres que estuvieron siempre cerca delante de Jesús, ¿verdad? Ayudándole a Jesús, proveyendo para su ministerio, ayudándole en todo, ¿verdad? Bien, avanzamos al último, el día domingo. Y es el día que celebramos en este día. Y quiero que tu corazón esté ardiendo en este momento. Si está ardiendo, contéstame con un fuerte amén. De todo lo que ha sucedido dramáticamente en esta semana, ahora está a punto de concluir con este día domingo. El domingo de resurrección. Dice la palabra que el primer día de la semana, muy de mañana, hay muchas iglesias que empezaron a tener servicios muy de mañana. Hay quienes se levantaron en este día muy de mañana y su primer pensamiento fue: gracias, Señor, porque resucitaste. Primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro dos mujeres, María Magdalena y la otra María, ¿verdad? Como dice la palabra, con especies aromáticas, porque en sábado, como no podían hacer nada porque no había labor, lo decidieron hacer el domingo. Cuando llegaron a aquel lugar, dijeron: ¿y quién nos va a remover la piedra? Es muy pesada la piedra. Dice la palabra que en ese momento hubo un gran terremoto, ¿verdad? Otra vez un gran terremoto. Cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios tiene un propósito, va a temblar. La tierra tiembla ante la presencia del Señor. Dice entonces que en ese terremoto un ángel bajó del cielo y removió aquella gran piedra. Recuerda que los ángeles son poderosos en obra. El ángel removió la piedra y hasta se sentó arriba de ella. Entonces, estas dos mujeres entran, ¿verdad?, al sepulcro para ver. ¿Y qué encuentran? Nada. Tan solamente el sudario que fue enrollado y puesto ahí, uno a los pies y otro a la cabeza, dice la palabra. Pero Jesús no estaba. Y vieron dentro también a dos hombres resplandecientes, dos ángeles. Dos ángeles que les hicieron una pregunta contundente a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiero que te lleves estas palabras en tu corazón. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo está vivo. Cristo no está en un crucifijo. Cristo no está encerrado en un lugar. Cristo está vivo y Él da vida a todo aquel que quiera. Vemos aquí entonces que también Jesús, entonces, estas mujeres voltean y ven al Señor Jesús vivo. Y el Señor Jesús y los ángeles también le dijeron: vayan y den las buenas nuevas, las nuevas noticias, las buenas noticias a los discípulos. Así es que ellas apresuradamente corrieron, ¿verdad?, con sus corazones latiendo, porque estaban temerosas de lo que habían visto, de lo que habían escuchado y de las cosas que se habían cumplido y que el Señor Jesús les había hablado. Bien, entonces podemos ver en este domingo también que Jesús se presenta a muchas personas. Se presentó a dos personas camino a Emaús. Al terminar de escuchar a Jesús, porque no lo habían reconocido, dijeron: ¿no ardían nuestros corazones cuando Él hablaba? ¿No arde tu corazón con este sermón? ¿No arde tu corazón al escuchar lo que ha sucedido en esta semana? Bien, también se le presentó Jesús a 10 de sus discípulos. Faltaba Tomás, el incrédulo, ¿verdad?
Jesús se presenta ante los 10 discípulos y les dice: aquí estoy, paz a vosotros, no tengan miedo, he cumplido la profecía de que resucitaría al tercer día. Como lo dije, Tomás no estaba ahí. Tomás, pues, se le presentó Jesús mucho después, porque él dijo: hasta que no vea, no crea. Y Jesús dice: más bienaventurado el que cree y no ve. Pero muchos de nosotros, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Bien, entonces, Jesús es real. Y aquí sí me gustaría que buscaras una cita. Mateo capítulo 24. Lucas 24. Te voy a comprobar que el Señor Jesús es real. Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. Fíjate lo que dice. Pon mucha atención en esta escritura. Lucas 24, 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban emocionados y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¡Wow! Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús es real. Jesús no es como un fantasma. Jesús no es como un espíritu. Jesús resucitó en carne y hueso. Un cuerpo, o bien un espíritu, no come. Un cuerpo come. Jesús entonces está demostrando aquí que Él es real. Estaba mostrando sus cicatrices en sus manos y en sus pies. Jesús podía ser palpado, podía ser tocado. A ver, tócate tú. Así resucitó Jesucristo. Jesús, al ver todavía su incredulidad, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Tengo hambre. ¡Wow! Jesús resucitó y tiene hambre, para comprobarles a los discípulos que Jesús había resucitado y que Él es real. Esto sucedió el domingo de resurrección y muchas otras cosas. Con esto podemos ver que Dios es grande, que Dios es maravilloso, y que así como Jesús fue resucitado, dice la palabra que tiempo después Jesús ascendió al cielo, ¿sí? Y Jesús va a regresar por ti y por mí. Dijo el Señor Jesús: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y cómo vamos a estar? Con un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, tristeza, dolor, amargura. Todo eso va a ser quitado, porque vamos a ser resucitados con un cuerpo nuevo. Amén. Es hermoso ver esta semana que transformó al mundo. Ha sido transformado el mundo, y yo espero que sea transformado en tu corazón. Hermosa palabra. Vamos a terminar este servicio con un canto hermoso. Ayúdame a entonar este canto, y mientras lo entono, pon tu vida delante de Dios. Dile: gracias, Señor Jesús, por haber enviado a tu Hijo amado, Cristo Jesús, al morir en aquella cruz y resucitar al tercer día. Vamos a entonar este hermoso canto. Vengo a suplicarte, mi Jesús, que
me dejes descansar. En tu amante pecho, mi Jesús, como el apóstol Juan, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón. El verte clavado en una cruz por mi culpa y mi error. Cántalo. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo en verdad, en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor, si negara tu amor. Vamos a orar. Señor Jesús, ciertamente seríamos unos ingratos si no reconociéramos aquel hermoso sacrificio en la cruz. Gloria te damos, Padre, en este día. Gracias por hacer de nuestras vidas en este día un día especial, al saber que tenemos esperanza en ti, que hay promesas en ti, Señor, que habrás de darnos en el tiempo que tú designes. Bendito sea, Señor. Obra en el corazón de cada persona, obra en el corazón de cada uno de tus hijos, y permite, Señor, que cada vez que lleguemos a esta semana sea una semana especial, la Semana Santa, concluyendo, Señor, en que tú habrás de venir por tu iglesia. Te adoramos, exaltamos tu nombre y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Llegamos al final de este servicio, aunque me alargué un poquito, pero ha sido de mucha bendición. Que Dios esté contigo en este día especial. Que la luz de Jesucristo alumbre en tu vida en una forma maravillosa, al haberle aceptado, al haberle abierto tu corazón al Señor Jesús. Amén.